Era octubre de 2020, en plena pandemia. Las calles estaban medio vacías, los negocios cerraban temprano y la gente evitaba salir, excepto algunos, como yo, que no teníamos opción. Me quedé sin trabajo en una tienda de autoservicio en San Cristóbal y comencé a manejar para Uber para poder pagar la renta y ayudar en casa. La ventaja de manejar por la noche es que hay menos tráfico, pero también más silencios incómodos, personas extrañas y, a veces, cosas que no puedes explicar. Esa noche era viernes. Eran pasadas las 12 y acababa de dejar a un pasajero en un hotel pequeño, uno de esos que estaban casi sobre la vía Morelos, al borde de la ciudad. En cuanto me despedí, la app me lanzó otra solicitud: recoger a alguien a 6 minutos de distancia, cerca de un viejo centro comercial que está por Jardines de Morelos, justo frente a una bolera que rara vez veo abierta. El nombre decía Derek. Me pareció raro, pero acepté. Al llegar estaba casi completamente vacío. Las luces del estacionamiento parpadeaban, no había autos, y la bolera claramente estaba cerrada. Pero ahí estaba él, un hombre alto, como de 1,85, parado bajo una luz que apenas alumbraba. Sudadera gris, jeans de mezclilla, las manos en los bolsillos y la cabeza agachada como si estuviera revisando sus zapatos. Cuando me acerqué, levantó la mirada pero no saludó, solo me observó en silencio. ¿Eres Derek?, pregunté. Él asintió lentamente, sin decir palabra, y se subió al asiento trasero. Inicié el viaje. Su destino era una dirección en las afueras, rumbo a la zona de Santa María, Tulpetlac, un lugar donde las casas están separadas por terrenos grandes y con pocos postes de luz. ¿Sí está bien a esta dirección?, le pregunté. Sí, así está bien, respondió, con una voz apagada, sin emoción. No parecía borracho ni drogado, solo desconectado. Durante los primeros minutos, el silencio era tan espeso que me hizo sudar. Cada que lo miraba por el retrovisor estaba ahí, inmóvil, sin mirar el teléfono, sin voltear a ver por la ventana, solo me veía directamente la nuca. ¿Todo bien?, le pregunté. Solo necesitaba salir de ahí, dijo, después de una pausa. ¿De dónde? No importa, respondió. Pasaron unos 15 minutos y la zona comenzaba a ponerse cada vez más oscura. Ya estábamos en calles sin asfalto, bordeadas de árboles altos y casas medio escondidas entre lotes baldíos. De pronto, el silencio se inclinó hacia adelante y dijo: en lugar de esa dirección, métete por esa cochera de la derecha. Señaló una casa descuidada, sin luces, sin coches, sin señales de vida. El pasto estaba crecido, la barda a medio caer y la fachada cubierta de manchas de humedad. ¿Aquí vives?, pregunté, sintiendo cómo algo se apretaba en mi estómago. Solo entra, ordenó. Dudé, pero giré. Me detuve frente a la casa. Él no se bajó, solo miraba fijamente la puerta, hasta que de pronto dijo: espera aquí. Se bajó y empezó a rodear la casa, pero no fue a la entrada, solo fue por el costado, y desapareció en la oscuridad. Me quedé esperando unos minutos. El viaje seguía activo, pero el miedo ya se me había trepado a la garganta. Todo en mí decía que arrancara, que me fuera, pero no lo hice. Marqué el viaje como finalizado y me preparé para dar reversa, cuando de repente lo vi. Volvía caminando, rápido. No traía nada en las manos, pero tenía una expresión extraña, mezcla de enojo y euforia. Subió sin pedir permiso. Llévame al otro lugar, dijo. ¿Qué lugar? Tú solo maneja, yo te digo. Necesitas ingresarlo en la app. No respondió, solo me veía por el retrovisor, con una intensidad que me puso la piel de gallina. Después de varios segundos dijo: regresa a donde me recogiste. Así que lo hice. Conduje en silencio, sintiendo su mirada quemarme la nuca. La atmósfera dentro del coche se volvió espesa, como si el aire se hubiera estancado. Intenté romper la tensión. ¿Noche difícil? Podrías decir eso. ¿Todo bien? Todavía no. Cuando llegamos de vuelta al centro comercial, me estacioné justo bajo la misma lámpara.
Antes de que pudiera decir algo, él se inclinó hacia adelante y me preguntó: ¿alguna vez te has preguntado cómo vas a morir? Me reí incómodo. No es algo que piense muy seguido. Él no se rió. Se reclinó en el asiento y después de un momento dijo en voz baja: yo pienso en eso todo el tiempo. Luego abrió la puerta, pero no se bajó del todo. Se quedó medio adentro, medio afuera y me dijo: escogí al conductor equivocado esta noche. Cerró la puerta y caminó hacia la parte trasera del centro comercial, perdiéndose entre la oscuridad. Me quedé helado. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera arrancar y regresar a casa. Cuando por fin llegué, abrí la app para revisar el viaje, pero no había nada, ni nombre, ni foto, ni historial. El nombre de Eric había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Escribí a soporte, pero solo me dijeron que a veces si un viaje se cancela o si la app falla, los datos pueden perderse. Pero yo sé lo que vi, yo lo llevé, yo escuché lo que dijo. Hasta el día de hoy, cada vez que me toca recoger a alguien en una calle vacía, o si un pasajero se queda muy callado, recuerdo esa noche, y me pregunto si este tipo sigue allá afuera, esperando el coche correcto. ¿Alguna vez se han preguntado si lo que estamos viendo o escuchando es realmente real? Trabajé como conductor de Uber desde 2022 hasta principios del 2024. Siempre preferí el turno nocturno. El calor de día me fastidiaba y el tráfico me sacaba de quicio. En cambio, la noche era más tranquila, o al menos eso pensaba. Vivía solo. Nadie dependía de mí. Hacía tiempo que me había alejado de mi familia. Uber era mi principal fuente de ingresos y, hasta cierto punto, mi rutina segura. Pero hubo una noche que rompió todo eso. Una noche cerca de Coyoacán. Aunque no en la zona turística que todos conocen, era una parte más gris, más silenciosa, más pesada. La pasajera se llamaba Esmeralda. El destino que marcó me pareció raro desde el principio. El Panteón San Isidro. Cuando llegué al punto de recogida, subieron 2 personas, Esmeralda y su acompañante que no apareció en la app. Buenas noches, señoritas. La aplicación marca el destino como el Panteón San Isidro, ¿es correcto? Esmeralda me miró como confundida, como si no entendiera por qué preguntaba eso. Sí, es correcto, respondió con voz baja, casi monótona. Desde el primer momento que arrancamos, sentí algo raro, como si todo fuera del coche se moviera más lento. El aire dentro del vehículo se volvió más denso. No sabría explicarlo, pero la atmósfera era distinta, cargada. Ambas conversaban en voz baja, pero algo no encajaba. No hablaban del mismo tema. Era como si cada una respondiera a una conversación distinta, como si compartieran espacio pero no la misma realidad. La acompañante me incomodaba un poco. No hablaba mucho. De vez en cuando levantaba la vista y me miraba a través del retrovisor. Sus ojos transmitían una tristeza profunda, ojeras muy marcadas y pupilas muy oscuras. No puedo olvidarlas. Tampoco dejaba de mirar hacia afuera, como si buscara algo o a alguien. Me apresuré a llegar. El punto exacto de descanso fue en un puente peatonal cerca del panteón. Listo, que tengan buena noche, dije queriendo terminar rápido. Gracias, igualmente, respondió Esmeralda, con una extraña pausa, como si acabara de notar algo. Me pareció raro desde el primer momento cómo me hablaba, como si no entendiera por qué usaba el plural. Después de que bajaron, avancé unas cuadras y, como siempre, revisé el asiento trasero. Ahí estaba, un collar, plateado, antiguo. Tenía un pequeño reloj en miniatura, como un relicario. Llamé a soporte para reportarlo y traté de contactar a Esmeralda. Al poco tiempo, logré comunicarme con ella. Buenas noches. Habla el conductor de Uber que la llevó hace un rato. Encontré un collar en el asiento trasero. ¿Es suyo? Su respuesta me paralizó. ¿Un collar? No llevaba ningún collar. ¿Estás segura? Revisé antes del viaje y no había nada. Tal vez era de su acompañante. ¿Acompañante?
Preguntó en un tono seco. Yo tomé el viaje sola. ¿Es por eso que me hablaba en plural? Me quedé en silencio. No supe qué decir. Ella continuó. Venía hablando por teléfono con mis audífonos, pero no había nadie más en el coche, señor. Nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé con claridad cómo ambas se bajaron, pero Esmeralda se dirigió hacia unos departamentos y la otra mujer se alejó hacia la entrada del panteón. No volví a aceptar más viajes esa noche y no volví a conducir para Uber jamás. Desde entonces no he podido dejar de pensar en esa mirada a través del retrovisor, en esa conversación que nadie más escuchó y en ese collar que apareció de la nada, como si ella hubiera querido dejar algo atrás. Todavía lo tengo guardado en una caja, pero no puedo tirarlo. Tampoco lo he tocado. Y el simple hecho de recordarlo, hay veces que en las noches me impide dormir. Lo que les voy a contar fue alrededor del año 2021, cuando manejaba medio tiempo para Uber en la Ciudad de México. En las mañanas abría mi negocio y en las noches salí un rato a manejar para llegar con más solvencia económica a final del mes. Como trabajaba de noche, prefería estar en zonas como Condesa, Polanco, La Roma, más que nada porque las personas que salían de fiesta a veces dejaban buenas propinas. Esa noche era sábado. Era como la 1:30 de la mañana. Acababa de dejar a unos estudiantes bastante escandalosos en la glorieta de Insurgentes y agradecí cuando me llegó una nueva solicitud que parecía tranquila. El nombre decía Chris. La ubicación de recogida estaba marcada en una calle lateral cerca del centro, hacia la parte trasera de lo que antes era un centro comercial viejo por la Doctores. No había bares ni departamentos. Era raro, pero a veces el GPS falla, así que no le di mucha importancia. Cuando llegué, vi a un tipo parado bajo una farola intermitente. Tenía puesta una sudadera con capucha y miraba su celular. ¿Chris?, le pregunté. Asintió sin mirarme y se subió a la parte trasera. No olía alcohol. Simplemente era muy callado, casi demasiado. No respondió ni cuando le pregunté cómo iba su noche. Supuse que era de esas personas que no les gusta hablar. Inicié el viaje. El destino estaba al otro lado de la ciudad, rumbo a la zona de Xochimilco, un barrio con casas viejas y calles poco iluminadas. Estaba a unos 25 minutos de distancia. Apenas llevábamos 5 minutos cuando noté algo raro. Chris sostenía su celular en el regazo sin hacer nada con él, pero con la linterna encendida. El haz de la luz apuntaba directamente hacia el asiento del conductor, como si iluminara mi espalda. ¿Todo bien por allá atrás?, pregunté con una sonrisa nerviosa. Solo murmuró, sí. Apagó la linterna y no dijo nada más. Los siguientes 20 minutos fueron puro silencio, ni una palabra. Solo el zumbido del motor y esa sensación extraña de que algo no cuadraba. No se movía, no miraba por la ventana. No respiraba fuerte ni se agitaba, solo estaba ahí, como si no fuera real, o como si no estuviera del todo vivo. Al llegar a la dirección, el GPS marcaba una casa al final de una calle sin salida. No había luz en el porche, ni dentro, ni en las casas vecinas. Todo estaba completamente apagado. ¿Es aquí?, pregunté, girando un poco el cuerpo. No respondió. ¿Hola? ¿Chris? Finalmente levantó la mirada, pero no hacia mí. Miraba por la ventana del otro lado, como si esperara ver a alguien. Después de unos segundos, asintió. Que tengas buena noche, le dije, tratando de cerrar el viaje. No se movió. Solo cuando pregunté si estaba bien abrió la puerta, pero no bajó. Se quedó de pie con la puerta abierta, mirando la casa. Respiraba lento, como conteniendo algo. Pasaron 30 segundos, un minuto, hasta que se giró de pronto y dijo, necesito volver. ¿Volver a dónde? ¿A donde me recogiste? Su tono era plano, sin emoción. Tendrías que pedir otro viaje, le expliqué, nervioso. Entonces dijo algo que me congeló la sangre. No puedo. ¿Por qué no?, pregunté. Porque todavía están en la casa.
¿Quién es? No respondió, solo se quedó mirando hacia la casa con una expresión que ya no era de calma, sino de miedo absoluto. Mira, le dije, no puedo moverme si no pides otro viaje. Me observó fijamente. Su respiración se hizo más agitada, y finalmente, sin decir más, cerró la puerta y caminó hacia la casa. No tocó, no sacó llaves, solo se quedó parado frente a la puerta, inmóvil. Esperé a que abriera la puerta, y cuando lo hizo, me marché. Apagué el viaje, respiré profundo y regresé hacia el centro. Unos 10 minutos después, paré en una gasolinera abierta por Calzada de Tlalpan para usar el baño y comprar un café. Fueron alrededor de 5 minutos, a lo mucho, pero cuando regresé a mi coche, él estaba ahí, sentado otra vez en el asiento trasero. Mis puertas estaban cerradas, yo lo recordaba bien, y sin embargo ahí estaba, la misma sudadera, con la misma mirada vacía. ¿Cómo entraste?, le pregunté, sin atreverme a abrir la puerta del conductor. Solo dijo, llévame de vuelta. Voy a llamar a la policía, dije, alzando mi celular. Y entonces se inclinó hacia adelante, lo suficiente para que pudiera escuchar su respiración, y susurró, todavía están en la casa. No sé por qué no llamé a nadie. Algo en su voz me hizo sentir que tal vez no estaba mintiendo. Tal vez estaba atrapado en algo que yo no entendía. ¿Quién vive en esa casa?, le pregunté. Mis padres. ¿Vives con ellos? Ya no. No quise saber más. Empecé a manejar hacia el punto donde lo recogí. Todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera, pero era como si no pudiera detenerme. Durante todo el camino, él murmuraba en voz baja, todavía están ahí, no se van, no se van. Cuando llegamos de nuevo a la casa, el panorama era idéntico. Oscuridad absoluta, ni una señal de que alguien viviera ahí. Chris se bajó sin decir nada. Caminó hasta la puerta y se quedó ahí parado, otra vez. No tocó, no entró, solo miró. Yo me fui, cerré las puertas con seguro y me alejé unas cuantas calles. Me estacioné bajo una farola y apagué el motor. No podía respirar bien, tenía las manos temblando. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que un tipo subió 2 veces a mi coche sin explicación y dijo cosas raras? No había delito, ni pruebas, solo un vacío inmenso y una sensación extraña, como si hubiera presenciado algo que no me correspondía ver. Al día siguiente reporté el viaje en Uber, y hasta hoy me arrepiento de no haber ido más allá. No sé si aquel hombre estaba enfermo, si necesitaba ayuda, o si estaba repitiendo algo que no era de este mundo. Solo sé que desde esa noche, cada vez que recojo a alguien callado en una calle sin faroles, no dejo de pensar en él, y en lo que sea que todavía está esperándolo en esa casa. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer. Ese día estaba viendo el noticiero desde temprano, como suelo hacerlo. Me interesa mucho lo que sucede, no solo aquí en Guadalajara, sino en todo el país. Una nota en particular me sacudió. La reportera reveló los nombres de una pareja que había sido secuestrada y llevaba más de 10 días desaparecidos, y que lamentablemente ya los habían encontrado sin vida. La policía no logró hacer nada útil hasta que ya era muy tarde. Una verdadera tragedia. Me dolía imaginar lo que estarían viviendo sus familiares. Sentí que el día había comenzado de la peor manera. Ya cerca del mediodía compré un periódico, y para mi sorpresa, la noticia de portada era la misma. No entendía por qué la vida se empeñaba en recordármelo. Quería pensar en otra cosa. Fue entonces cuando me llegó una solicitud de viaje por la app de Uber. La acepté sin fijarme quién era el pasajero, algo que normalmente siempre reviso. Cuando llegué al punto de encuentro, se subió un muchacho, y me quedé helado. Era el mismo chico que aparecía en las noticias, el que supuestamente había muerto junto a su pareja. Llevaba la misma ropa que mostraban en la fotografía. Se sentó a mi lado, en el asiento del copiloto, y hojeó el periódico como si nada. No podía creer lo que me estaba pasando. No sabía qué hacer. Él empezó a hablarme con toda naturalidad. Era amable, incluso era simpático. Su forma de conversar me tranquilizó, me hizo sentir confianza.
Me pidió que me detuviera en la siguiente esquina porque iba a recoger a alguien. Obedecí. Se bajó y subió de nuevo, esta vez en el asiento trasero, junto a una chica. Era su pareja, la misma que también salía en el periódico como fallecida. No entendía nada, pero ellos se veían contentos, felices, como si se hubieran reencontrado después de mucho tiempo. Fue en ese momento que revisé el destino en la aplicación, una iglesia. Antes de llegar, la joven me dijo algo que nunca voy a olvidar. No te preocupes, no te va a pasar nada. Eres una buena persona y por eso estás aquí. Sentí una mezcla de emociones difíciles de explicar. Yo ya sabía lo que eran. No pertenecían a este mundo. Solo estaban buscando el camino al cielo. Al llegar a la iglesia, me dijeron con pena que no tenían dinero para pagarme. Les respondí que no se preocuparan. Bajaron del coche y entraron al templo como si nada. No sentí miedo ni angustia, solo una sensación extraña, como si hubiera cumplido con algo que alegró a Dios. Esas dos almas por fin se reencontrarían con Él y yo había sido el elegido para guiarlos. Tal vez muchos puedan burlarse o pensar que aluciné ese día. Algunos hasta dirán que me drogaron o que estaba alucinando. Pero al día de hoy todo sigue siendo un enorme misterio. No entiendo cómo ocurrió. Fue tan rápido, tan confuso. No sufrí ningún daño físico, pero mentalmente estuve mal durante mucho tiempo. Me costó meses volver a mi rutina. Me daba miedo volver a manejar.